y yo les voy contando un poco sobre Nancy Melo Herrera, que ya la conocen, saben que es la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Vinos de La Gomera, ya está subiendo con nosotros al escenario. Ella nació en el municipio de Hermigua, aquí en La Gomera, es ingeniera técnica agrícola con la especialidad hortofruticultura y jardinería en el Centro Superior de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Laguna. Su trabajo fin de carrera en la especialidad también, como decía, de hortofruticultura y jardinería lo realizó en las dependencias de Icona, La Gomera, bajo la dirección del doctor Ángel Bañares Baudot, con el título Estudio de la germinación de algunas especies singulares del piso termocanario de vegetación, Parque Nacional de Garajonay. Ha realizado varios cursos en esta especialidad, es catadora de vinos a nivel insular y en concursos regionales tanto de vino, gofio, miel, aceite y sal, participando en concursos tan importantes como el concurso regional de vinos La Alhóndiga y concursos oficiales Agrocanarias, participando en ambos concursos en todas las ediciones. Formación en cata de vinos a nivel insular y regional con la participación en varias ediciones de embajadores del vino de Canarias y el curso de especialista de enoturismo y análisis sensorial del vino. Formación también en cata de miel de palma, que la probábamos anoche, participando como técnico especialista en la caracterización organoléptica de dicho producto y catas comentadas para la población local en todos los municipios. Es también secretaria del Comité de Calificación del Consejo Regulador de Vinos de La Gomera y presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos La Gomera desde enero de 2019 hasta la actualidad. Secretaria de la Asociación Insular de Desarrollo Rural y docente en las 4 ediciones del proyecto Embajadores del Vino de Canarias y en todas las ediciones del curso Especialidad en Gestiones Enoturísticas y Análisis Sensorial impartido por la Cátedra de Agroturismo de la Universidad de La Laguna. Como ven, Nancy se ha pasado el tiempo con su currículum enorme, realizando cursos con su enorme formación y también de viticultura y bodeguera. Y esta mañana pues nos va a hablar sobre, evidentemente, la uva forastera Gomera, un secreto descubierto. Le damos un fuerte aplauso. Para pasarlo. Sí. Vale. Pues nada, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí, la verdad, y hablar de mi querida forastera. Les voy a decir el nombre, por qué he puesto ese nombre a la ponencia, Forastera Gomera, un secreto descubierto, porque es en el 2013-2014 que iniciamos el estudio con la Universidad Rovira y Virgili y promovida por el Consejo Regulador con la financiación del Cabildo Insular, cuando descubrimos que la forastera Gomera es una variedad única local con un genoma único, resultante del cruce de 2 variedades persistentes ya en nuestra isla, que es la Verdello y la Lista en Blanco. Después les comentaré un poquito más de lo que es el estudio, pero bueno, que el nombre es debido a eso. Situamos La Gomera en el mapa, yo creo que todos sabemos dónde está La Gomera, es una isla muy chiquitita con 369 kilómetros, una altitud de 1487, donde el viñedo llega a cotas de 1250 aproximadamente. Historia de la viticultura en La Gomera. Nosotros también, conjuntamente con el estudio genético que empezamos en el 2014, iniciamos a su vez un rastreo de fuentes documentales para ver de dónde venía nuestra forastera. De ahí, en el siglo XV seguramente fue la introducción, pero no aparece por escrito hasta 1531, donde se recogen los primeros asentamientos en la zona de Tabuluche de Hermigua. Y después en la zona de Benchijigua en 1553. La viña estuvo principalmente en la zona norte de la isla y después fue trasladándose a cotas más altas. Es en el siglo XVII cuando, por el declive de la caña de azúcar, sufre su máximo esplendor. En Hermigua se llegaron a contabilizar en la zona de La Caleta 11 bodegas, aparte de las que habría en la zona de Tabuluche, que habían bastantes también. En el siglo XVIII-XIX sufre un declive debido a la aparición de enfermedades como milio, idio y a nivel europeo la filoxera. En el siglo XX sufre un pequeño auge debido al regreso de nuestros abuelos y bisabuelos de Cuba y Venezuela, que trajeron dinero para invertir en terrenos en la isla. En el año 1952 se llegaron a producir unas 2.000 pipas de vino, o sea, unos 800.000 litros de mosto.
digamos que la dinámica de la viticultura en la isla o de la comercialización sufrió un camino diferente al resto de Canarias, porque el vino se utilizaba para autoconsumo y con los excedentes se producía aguardiente. Nuestros antepasados, como bien han dicho antes nuestras autoridades, moldearon nuestro territorio para poder cultivar y sobrevivir. En ese estudio también solo se hace referencia a la marmajuela, la marvacía y la verdello. No es hasta el siglo XVIII cuando se empieza a nombrar la forastera. ¿Esto qué quiere decir? Es una teoría que todavía falta por certificar, que seguramente la forastera haya conseguido en La Gomera o en Canarias, en las islas más aisladas, el territorio para que se produjese un cruce natural entre estas dos variedades preexistentes, la verdello y la listán blanco. Por eso, seguramente, esperemos que sí, que haya sido ese caso, pero ya lo averiguaremos porque tenemos previstos 2 estudios más para realmente ratificar esa teoría. Como decía antes, la producción fue para autoconsumo y sufrió también una dinámica diferente porque la isla era una isla de señorío. Antecedentes de nuestra denominación de origen. Pues la denominación de origen fue promovida por la Asociación de Viticultores y Bodegueros que se creó a principios del siglo XX, finales de 1998, se creó la asociación y se empezó a trabajar para la creación de la denominación de origen. Fue concedida para financiar el proyecto de la aprobación de la denominación de origen, fue financiado por los fondos LEADER, gestionados por Aider La Gomera. En diciembre del 2002 se concede la denominación de origen provisional. Yo entro a trabajar a principios de ese año, se elabora el reglamento, se constituyen los censos de viticultores y bodegueros y en diciembre de 2003 se nos da por fin la denominación de origen definitiva. Ha sido fundamental para el impulso y desarrollo del sector en la isla, aunque, desgraciadamente, la superficie de cultivo ha disminuido muchísimo. En cuanto a bodegas, hemos crecido. La primera vendimia controlada, que fue en el 2003, y los vinos salieron al mercado en 2004, solo embotellaron 3 bodegas. Actualmente están embotellando 16. Ha crecido la industria, aunque está disminuyendo la superficie cultivada. Estamos teniendo un gran problema, las bodegas están teniendo un gran problema para poder conseguir uva. O sea, la uva ha subido el precio, o sea, se está movilizando un poquito el sector. O sea, se está pagando bien la uva, este año se llegaron a pagar 2,50 €, incluso hasta 3 € por kilo de uva, para que la gente se fije al mundo rural y a la viticultura y enología. La agricultura tiene que ser rentable. Como decía mi compañero de la Ribera Sacra, si no es rentable, pues la gente no se fija en el mundo rural. Vale, pues voy a dar una pincelada, tampoco los quiero aburrir, de lo que son los fines del Consejo Regulador. El Consejo Regulador es el órgano de gestión que controla la denominación de origen protegida La Gomera. ¿Cuáles son los fines? Pues tienen como fines la representación, defensa, garantía, investigación y desarrollo de mercados y promoción, tanto de los vinos amparados como del nivel de protección, así como la prestación de servicios relacionados con estas actividades. Para el cumplimiento de estos fines, además del ejercicio de funciones que nos puedan comentar o delegar la Administración Pública de Canarias, se desempeñan tanto funciones públicas como privadas. De aquí tengo que explicar que somos un consejo regulador muy pequeñito. Nosotros nos financiamos con fondos propios y los fondos que nos asigna la Administración, en este caso el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que es nuestro órgano tutelar. Como somos muy pequeñitos, nuestros ingresos por contraetiquetas o cuotas de viticultores son muy bajos, o sea, se cobra por... Otros sitios cobran más, pero debido a nuestras circunstancias tampoco vamos a cobrarle a un viticultor 100 € por hectárea, cobramos 30 € por hectárea y año. Y aparte el costo de la contraetiqueta a las bodegas. Por eso tenemos que hacer muchas prestaciones de servicio para poder salir adelante, porque si no, no escapamos. Aparte de toda la burocracia que tenemos que realizar nuestros viticultores, declaraciones de cosecha, declaraciones de vendimia, declaraciones de producción, subvenciones al embotellado, subvenciones al mantenimiento de viñedo, prestamos un servicio a las bodegas para que ellos puedan garantizar su autocontrol ante la entidad de control que es el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Para eso tenemos diferentes procedimientos que tenemos que llevar al día, porque las auditorías nos comentan tanto a nosotros como a las bodegas. Cuadernos de campo para la trazabilidad de la uva, procedimiento de control de vendimia, procedimiento de funcionamiento del comité de calificación y procedimiento operativo de calidad para la emisión de informe de aptitud de partida de vino. Nosotros
llega la época de vendimia, tenemos que hacer controles a los viticultores, controles en bodega para controlar todos los kilos que entran a cada bodega. Una vez se elabora el vino, ya pasan a ser vinos tranquilos. Los bodegueros preparan el vino para embotellar, nos lo comunican a nosotros tenemos que recoger muestras, llevarlos al comité de cata. El comité de cata es un órgano que tiene el Consejo Regulador propio, en el que una media de 5 o 6 catadores hacen el control organoléptico de estos vinos. Aparte se envían al laboratorio oficial, que es el laboratorio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Y una vez está ok tanto el control organoléptico como los análisis físico-químicos que tienen que cumplir con el pliego de condiciones del producto, podríamos certificar la calidad y emitir las contraetiquetas del vino. Características de nuestra viticultura, pues como se ha hablado tanto, es una viticultura heroica, pequeños minifundios. Aquí las parcelas son un poquitito mayor que en la Ribera Sacra, la media está en 800.000 metros, pero son muy pocas. 30% dependiente, por lo tanto, escasa o nula mecanización. Actualmente tenemos inscritos unos 230 viticultores y cultivan una superficie de 125 hectáreas, aunque solo se comercializan uvas de unas 60 a 70 hectáreas. Por hectárea están autorizadas unas 4.000 plantas. Hay muchas parcelas que tienen menos. El rendimiento máximo reconocido en nuestro reglamento son 12.000 kilos por hectárea, pero casi nunca se llega a esa producción. Actualmente la media está en 3.000 kilos hectárea, aunque este año, con las lluvias del año pasado, en partes altas, en zonas de Igualero, Chipude, se llegaron a producir, hay fincas que llegaron casi al rendimiento máximo. Decir que la viña llegó a ser el cultivo más extendido en cuanto a superficie, llegaron a haber unas 800 hectáreas de viñedo, actualmente quedan 125. Es un cultivo mayoritariamente de secano, y tenemos una vendimia muy larga. Iniciamos la vendimia a cotas bajas, a 100 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Piedra Gorda, Bulo es la cota más baja, y terminamos en la parte alta en octubre, en la zona de Paredes, a 1.200 metros aproximadamente. Últimamente se está aumentando el precio de la uva, o sea, eso ha permitido que los viticultores estén como con el gusanillo, se ha plantado incluso, hay gente plantando viña nueva, eso ya es importante, y los vinos han cogido un valor con los premios que han obtenido y se están vendiendo mucho mejor y la gente los paga. O sea, hay que poner en valor nuestro producto. Como se puede apreciar, es una viticultura heroica total. Esto es una finca de la zona de Tamargada, donde yo llevo trabajando en la denominación de origen desde sus inicios, en el año 2003, y he recorrido pues 19 años el trayecto de Hermigua a Bulo y he visto cómo paulatinamente se ha abandonado el cultivo. Esta es una zona que era muy de viñedo total, es la zona comprendida entre el Cepo y Tamargada. Mi familia tenía mucho viñedo ahí, había viña forastera hasta el nivel del mar. Me acuerdo de bajar chiquitita a vendimiar por esa zona y ahí no queda nada. Habían 2 fincas hasta hace 3-4 años y el ganado asilvestrado, cabras y ovejas, acabaron con lo poquito que había. Esta es una zona de donde más queda viñedo actualmente, que es la zona central de la isla. Esto es la zona de Chipude. Esto es una finca preciosa que irán a conocer el domingo. Esta es la finca de la bodega Montoro y de la familia Montoro. No les cuento más porque le contarán el domingo, ¿no? Esta es una finca preciosa que está debajo del Roque Cano. Creo que esta finca ya creo que este año está abandonada. O sea, creo que no la van a... Y es una pena, porque tiene también un winche. Un winche es una especie de polea que hay en muchas fincas para sortear la pendiente de los viñedos. Esta es una finca pequeñita, tiene unos 800 metros en la zona de Taguluche de Bayerán Rey. Ahí solo queda este señor cultivando, que es Manuel Mesa Enrique, y que elabora unos 400 litros de vino, pero él quiere seguir cultivando su pequeña finca. Clima, pues en La Gomera no se puede hablar solo de un clima, hay multitud de microclimas, influenciados sobre todo por las corrientes oceánicas, por la incidencia de los alisios y por la orografía de nuestra isla, por los barrancos. Pero se pueden decir 3 climas principales.
un clima en la zona norte con altitudes inferiores a 800 metros que abarca lo que es la zona de Hermigua, Agulo, Las Rosas, Tamargada, Valle Hermoso, un clima, digamos, una zona central, que es donde está el Parque Nacional de Garajonay, y donde están viñedos como la zona de Cabecitas, Las Hayas, que son los viñedos que más, digamos, que más pluviometría alcanzan, y una zona sur, una zona de sotavento, que sería toda la costa de lo que es la zona de Arure, costa de Chipude, costa del Cercado, Alajeró y San Sebastián. Digamos que son 3 climas bastante diferenciados. El suelo, pues no han habido aportes volcánicos desde hace muchísimos millones de años, o sea, es un suelo totalmente diferente, y hay 2 tipos de suelos diferenciados, los andosoles y suelos pardos, los suelos antiguos, y la viticultura se encuentra sobre todo a esas cotas en suelos pardos. Pluviometría, pues años buenos de lluvia, llovía 400, 500 litros por metro cuadrado. En el año 2020, 231. En el año 2070 ha llovido un poquito más, por eso han aumentado las producciones este año. Y de enero a octubre, hasta ahora han llovido 385 litros. Está sin contabilizar las lluvias últimas. Yo creo que llevábamos por unos 325 aproximadamente. Esto es una media. O sea que este año podemos tener una buena cosecha, sobre todo en las zonas de medianías, que el año pasado, este año han sido escasas, pero en la parte alta sí han habido más producción. Este es el mapa de viñedos de la isla. Como les decía, los climas diferenciados serían la parte norte, influenciada mucho por los alisios, por debajo de los 800, el clima o la zona central y el clima de la zona de sotavento. En la distribución actual de la viña, pues Vallehermoso se lleva la palma. Había mucho viñedo en la zona de Tamargada, la zona de... pues por Macayo, por la zona de la presa, se ha ido abandonando mucho viñedo y actualmente la mayor superficie se encuentra en la parte central de la isla, lo que es Chipude, El Cercado, Igualero, Las Hayas y Arure. Vallerenrey tiene un poquito, pero el resto, ya Agulo, Hermigua, que eran en la antigüedad los municipios con mayor superficie, se ha quedado casi todo abandonado. Sistemas de cultivo utilizados en nuestra isla, pues tenemos el sistema tradicional. La mayor parte de la viña está en este sistema, la construcción rastrera. Después tenemos los parrales típicos de Hermigua, que se aprovechaba el terreno más arcilloso para el cultivo de hortalizas o plataneras, y en las partes que se aprovechaba la orografía y se implantaban los parrales típicos. Y sistemas más actuales, como es el cultivo en espaldera y el cultivo en vaso. Cabe decir que el cultivo en vaso yo lo he implantado en mi finca. Yo heredé una finca de mi familia y la convertí en vaso, y es mucho más fácil de trabajar, la savia circula mucho mejor, el racimo está más aireado, tiene menos incidencia de enfermedades. O sea, este es el sistema más antiguo y más utilizado. Este es el parral típico de Hermigua. Esta es una viña de espaldera. Y este es el vaso que yo tengo implantado en mi finca. Esto lo cogí del Priorato. Fui a ver una finca en el Priorato que tenía estos aros y hice una pequeña prueba en mi finca. Poda. En cuanto a la poda, ¿qué más se utiliza? Decir que la forastera es una variedad que tienes que podar corto. O sea, solo puedes podar a 2 yemas, porque si podas a más de 2 yemas, solo te van a producir las 2 últimas, por lo tanto la planta se te va a envejecer. O sea, 2 yemas es lo ideal para la variedad forastera. La Listán Blanco es una variedad que puedes podar a más yemas porque te puede producir 3 o 4 yemas. En cuanto a la malvasía, tienes que podar 10 yemas o más. Se recomienda el sistema de poda pulgar y vara. El sarmiento corto lo podas a una yema para podarlo al año siguiente, y el otro lo dejas largo para producir. La moscatel también a pulgar y vara, y el resto de variedades a 2 o 3 yemas normalmente. Variedades más cultivadas, pues se lleva la palma nuestra variedad forastera, que ocupa el 80-90% de la superficie cultivada, y en menor proporción de variedades blancas, pues tenemos malvasía aromática, Pedro Jiménez, moscatel Marmajuelo, y ya hay una finca que tiene en Arure que tiene un poquito de malvasía volcánica, traída de Lanzarote. Pues vamos a hablar de nuestra joya. Características morfológicas.
La forastera tiene un racimo no muy grande, un racimo de tamaño medio, de forma cilíndrica y puede tener 1 o 2 alas. En cuanto a la baya, es de tamaño medio, elíptica y verde-amarilla, o sea, en su maduración es bastante doradita. En cuanto a la hoja, es de forma pentagonal, con 5 lóbulos y no tiene mucho pelo en el embés de la hoja. Y en cuanto al pámpano, es de porte erguido y de color rojizo. Características agronómicas. Esto es importante. Como dije antes, es mayoritariamente de secano. El tamaño medio de su racimo es de 250 gramos. La producción media está entre 3.000 y 4.000, aunque hay fincas que producen mucho menos y fincas con pluviometrías más altas y horas de frío, pues tienen una producción más alta. Debido a la compacidad del racimo, tiene un racimo muy apretadito, puede presentar problemas de pudrición si hay lluvias en la época cercana a la vendimia. No es especialmente sensible al resto de plagas y enfermedades, pero últimamente, con el cambio climático, que tanto hablamos del cambio climático, hay una incidencia muy grande de los alisios en las zonas, en la época previa a la vendimia, junio, julio, agosto. Esto influye en que, debido a la temperatura, la lluvia persistente, haya más incidencia de plagas. Sobre todo este año ha habido mucho problema de oidio y también de pudrición porque las lluvias se produjeron justamente cerca de la vendimia. Ya lo dije antes, requiere podas cortas y a 2 yemas y la propagación, pues, siembra directa del sarmiento o a través de los zancaños. Características organolépticas de la forastera. Es una variedad de maduración media. En el momento de la madurez puede tener un grado probable de 13, 13,5, incluso hasta 14 y mantener una acidez total de 6-7 gramos por litro de tartárico y conservar un pH de 2,9 a 3,1. O sea que estos parámetros la hacen una variedad enológicamente, una de las variedades más interesantes de Canarias. No dicho por mí, sino por muchos expertos y por la Consejería de Agricultura. En cuanto al perfil organoléptico, es de color amarillo, pajizo, dorado, depende del tipo de elaboración, ya lo pudimos comprobar anoche, que habían diferentes elaboraciones y diferentes tonalidades. En nariz son vinos francos de intensidad media, con aromas tanto florales como frutales, y en boca son muy frescos, y esta frescura la da el ácido tartárico, su acidez total, y son equilibrados y muy persistentes. Digamos que esto es una nota de cata general, sin ahondar mucho en los diferentes tipos de aromas. Voy a poner un par de fotos de la forastera y de épocas de vendimia. En cuanto a variedades tintas, pues la variedad más cultivada es la listán negro, y ya en menor proporción, negramol, tintilla, castellana, baboso negro y algunas variedades foráneas que a mí no me gusta ni nombrar porque no soy partidaria de introducir en nuestra isla ni en Canarias variedades foráneas cuando los vinos que vienen de fuera, o sea, no vas a competir con un tempranillo de fuera, un Syrah, un Merlot hecho en su zona de origen. Yo creo que aquí debemos defender lo nuestro y apostar por las variedades locales. Tipos de vino, pues actualmente las bodegas la verdad es que están haciendo una innovación increíble, están apostando sobre todo por la forastera y actualmente se están elaborando todos estos tipos de vinos. En cuanto a vinos jóvenes, hay elaborados blancos secos, blancos semidulces, blancos semisecos, blancos semidulces, blancos secos y rosados secos. Anoche pudimos catar un blanco seco, un blanco semidulce y en cuanto a vinos crianza, blancos barrica, blanco tradicional, blancos naturalmente dulces y tintos barrica. Anoche les hice una cata a los ponentes de 4 tipos de vino y yo creo que quedaron contentos, ¿no? Producción. Es una producción muy pequeña. O sea, lo que sí debo decir que desde que empezamos en el 2003 las producciones se han mantenido entre exceptuando el año pasado que fue una producción pésima, controlamos solo 50.000 kilos en bodega. Desde el 2003 hasta ahora se ha mantenido una producción de entre 90.000 y 130.000 kilos. Hay años mejores y años peores, pero se ha mantenido esa producción. En cuanto al porcentaje de blanca y tinta, pues se lleva la palma pues la blanca, por supuesto. Y en cuanto a blancas, la forastera. Vale, ahora voy a poner, actualmente hay unas 20 bodegas inscritas y 16 activas. Activas quiere decir que han embotellado, el resto no ha embotellado. La capacidad total que tenemos ahora actualmente son 250.000 litros y este año solo tenemos pues el 30% de 90.000, pues
es lo que tenemos en bodega ahora mismo. Porque el vino del año pasado no queda nada. O sea, están empezando a embotellar las bodegas porque no queda vino de la cosecha pasada. Pues esta, una de las primeras bodegas que empezó a embotellar, que embotelló como vino de la tierra previo a la aprobación de la denominación de origen, fue la bodega Vinos Roquecano, que desgraciadamente ya no va. Quise ponerlo para hacer un reconocimiento a la labor que hizo don Ramón Marichal en la viticultura de la isla, pero ya esta bodega va a desaparecer, está en venta, porque no tiene relevo generacional. San Las Casitas, Piedra Gorda, es una bodega muy pequeñita de Agulo, que hay que reconocer la labor que hace Jorge. Jorge es el hijo de Ramón García Suárez, que falleció hace un par de años. Él vive en Tenerife, es capataz agrícola, trabaja en la escuela de capacitación, tiene una empresa de trabajo en viñedos, tractores y para tratamientos, trabaja de forma particular y aparte viene todos los fines de semana a atender su viña, elaborar su vino, o sea que tiene un mérito increíble. La bodega de Ricardo Moisés Valeriano, o Faustino, digamos, con su marca Fausto, está en el Cercado y es una bodega que se dio de alta en el 2005. De las que iniciaron fue, desde el 2003 está Bodega Montoro, la Bodega Insular y Ramón Marichal. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con las bodegas para que consiguiesen los registros, actualizar la bodega para que pudiesen embotellar. Y paulatinamente fueron creciendo las bodegas. Mario Rodríguez Mendoza, actualmente Mario Rodríguez Mendoza, que es la Bodega Montoro. Es una bodega que está en un paraje precioso, en la zona de Montoro, pegado a lo que fue la zona tradicional de viñedo de Hermigua, que fue Tauluche. Ellos ahí solo hay 3 vinos, pero ellos están elaborando ahora una gama de 5 vinos. Montoro Blanco, 3 vertientes, Forastera Barrica, Montoro Tinto y Rosado, el Rosae. La Bodega Insular, que este año no recogió uva porque se va a hacer el centro de interpretación de la uva forastera con el plan de dinamización del norte de La Gomera con la Consejería de Turismo, pero la uva que entraba a esta bodega fue absorbida por las bodegas pequeñas. O sea, toda la uva que recogía la Bodega Insular fue a parar a Agropecuaria El Guanche, a Alto Chipude, a Montoro, o sea que realmente los viticultores no se quedaron con la uva en bodega, en el terreno. La bodega de Antonio Luis Arteaga Santos y Fernando, que también está aquí, no se nombra, está en Los Aceviños, es una pequeña bodega que tiene viñedo propio. Me faltó decir de las bodegas anteriores que tienen viñedo propio y de las anteriores compra uva Montoro también a otros viticultores de la zona. Antonio Luis también tiene viñedo propio y compra uva y la bodega está en la zona de Los Aceviños, elabora un tinto y un blanco. Ramón Barrera González, este fue uno de los vinos que catamos anoche, es un bodeguero del Cercado, él con su hermana y su hermano trabajan la viña de 1 hectárea aproximadamente tiene él y elaboran 3 tipos de vino, un blanco seco, un tinto seco y un blanco barrica, monovarietal forastera también. La bodega de Milagro Santos Negrín, la verdad es que esta bodega es de admirar porque son 2 personas mayores que se iniciaron con esta empresa en el 2005, ellos ya tienen 70 y pico años y la verdad es que están sacando un vino bastante bueno en el mercado, tienen viñacheo blanco y viñacheo tinto. Esto está en la zona de Arures y ellos también tienen unos 6.000 metros de uva propia, ellos no compran uva. Manuel Mesa Enríquez, este es el señor que les hablaba antes, de Tauluche, es la única viña que queda ya en Tauluche, tiene aproximadamente unos 1.000 metros de cultivo y elabora blanco, Portillo de Mona, con 2 variedades, Listán y Forastera. Juan Ramón Rodríguez Fino es una pequeña bodega de Hermigua también, tiene poquísima superficie, creo que tiene alrededor de 1.200 metros de superficie, pero este año compró uva a un señor de Vallehermoso y va a sacar más bodegas al mercado. Este año sacará unas 1.000 y algo aproximadamente. Ramiro Coello Luis es también un joven viticultor, hereda la finca de su familia, tiene casi 1 hectárea de viñedo, casi todo forastera Gomera, y él elabora ahora mismo. Tiene 3 marcas, tiene Sereno, monovarietal forastera, Mar de Nubes, que es un vino afrutado, tiene un blanco tradicional, monovarietal forastera, que es el Madres, y va a sacar al mercado próximamente uno que catamos anoche y que está muy bien, que es un naturalmente dulce. Les va a sorprender.
Juan Ramón León Ramos, con su marca Lumaura, es una pequeña bodega que está en Arguamul. Él embotella, hace unos 1000 litros de vino, pero no embotella todo, embotella como unos 500 litros de vino. Él, la variedad que tiene, la mayoritaria es la Marmajuelo. Agropecuaria El Guanche, que tenemos a José Alberto aquí. Es un señor que vino de Venezuela y ha hecho una bodega impresionante en Alajeró. Y ahora mismo, hasta el año pasado, había embotellado 2 vinos, el Niray Blanco y Niray Tinto. Y este año va a sacar otro vino que también probaron anoche, un semidulce que está súper bueno. Una de las últimas bodegas que se ha incorporado a la denominación de origen es la bodega Altos de Chipúdez, gestionada por Gloria Negrín, que la tenemos aquí, que está elaborando ahora mismo 2 tipos de vino. Bueno, se puede decir 3, ¿no, Gloria? Rajadero, que es un monovarietal forastera, Rajadero enterrado, y La Montaña, que es un vino tinto. Es una bodeguera que venía del mundo del turismo, hereda los viñedos de su padre y se ha montado una bodega que está muy bien, con una tasca en la zona de Chipúdez, que también es... Todas estas, bodega Montoro, bodega Altos de Chipúdez y la bodega agropecuaria son visitables, o sea que si llaman pueden concertar visitas y la bodega de Ramiro también. Bueno, debilidades, tenemos muchas. Envejecimiento del sector, por lo tanto no hay mano de obra. Difícil acceso a las fincas, todavía quedan muchas fincas a las cuales no llega un acceso directo. Actualmente los costes de los insumos, la electricidad y el combustible hace que los vinos hayan tenido que subir de precio, porque si no es inviable mantener la bodega. Los precios de la uva hasta hace 2-3 años eran muy bajos, esto está cambiando. Teníamos un grave problema de ganado del silvestrado, parece que este año hay menos problemas, pero lo sigue habiendo. Hay cierta falta de sensibilidad de los empresarios de la hostelería y la restauración, o sea, les cuesta ofrecer el vino de aquí, ¿pero por qué? Porque no tienen el mismo beneficio que un vino de fuera. Un vino de fuera lo pueden comprar a 3, 4, 5 euros, venderlo a 20, pero un vino de La Gomera no lo pueden comprar a 3, 4 ni 5, o sea, ya está. De hecho, hablando con un bodeguero el otro día, dice que para el precio de salida, de coste de una botella puede ser 6 euros, coste. Ahora mismo, con todo el encarecimiento que ha sufrido. Competencia de vinos de importación a bajo coste y los efectos del cambio climático, aunque mi compañero de la Ribera Sacra dice que no, pero yo creo que sí, que un poco sí está afectando sobre todo las partes a cotas más bajas. Ahora mismo, para mí, para ciertos bodegueros, pues lo más que está afectando ahora mismo nuestra viticultura es no se consigue mano de obra, o sea, es imposible. Los efectos del cambio climático, que afecta de diferentes formas. La escasez de lluvias, las olas de calor, los episodios de calima, la falta de horas de frío para que la planta tenga su reposo invernal, tiene varios efectos tanto en la cepa como en la uva como en el vino. En la cepa se producen brotaciones irregulares, debilidad, por lo tanto pérdida de producción y se hacen más sensibles a las enfermedades. En la uva se adelanta la madurez, se sube el pH y se baja la acidez. Y sube, por lo tanto, el porcentaje de azúcar. En el vino no está afectando todavía, pero si seguimos así, afectará a la calidad de los vinos. A la calidad, a la longevidad, serán vinos mucho más alcohólicos, con menos acidez y con escasa complejidad aromática y gustativa. Esperemos que esto no llegue nunca. Recemos por ello. Y ahora mismo el encarecimiento de los insumos. Los productos para embotellar un vino han subido casi un 60-70% de coste aquí en La Gomera, porque aquí tenemos el problema de la triple insularidad que tenemos ya. La electricidad ha subido muchísimo y el combustible, ¿para qué decir? Fortaleza, pues tenemos un paisaje singular de paredones. A mí me gusta llamarlo paredones, no bancales, porque para mí siempre ha sido paredones. Tenemos una viticultura heroica y de sacrificio. Ejercemos una protección contra el medio ambiente, protegemos al suelo de la erosión con el cultivo de nuestros paredones y el cultivo sirve de cortafuego ante incendio. Tenemos un potencial increíble con nuestra variedad local, la forastera, y riqueza varietal aún por descubrir, que ahora hablaré un poquito, pero no le voy a pisar a doña Francesca, la doctora de la universidad. Somos un territorio libre de filoxera, nuestras variedades se plantan a pie franco, somos un complemento a la economía familiar
Y tenemos un turismo interesado en el producto local, o sea, todo el turista que viene quiere probar el producto local, lo piden. Oportunidades, tenemos oportunidades, 3 oportunidades increíbles. Tenemos una variedad local única con gran potencial de mercado y potencial enológico. Tenemos un enoturismo potencial en la isla, maridándolo con productos locales de prestigio ya certificado. Disponibilidad de edificios antiguos, lagares comunitarios, casas, casonas, que son de interés turístico. Lo que pasa es que hay que reformarlos y trabajar en este sentido. Proyectos de investigación. Hemos realizado 2 proyectos de investigación, la caracterización de ecotipos de vitiviníferas, como dije antes, en el Geomorfosma natural de la isla de La Gomera. Este estudio lo iniciamos en el 2013-2014, no me acuerdo exactamente. Fue promovido por el Consejo Regulador y financiado por el Cabildo Insular y realizado con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Y fue un proyecto súper bonito, yo disfruté como una loca, porque se recogieron cepas para el estudio de unas 60-70 fincas de viñedos con más de 60 años, que fueron analizados genéticamente. De este estudio, como dije al principio, salió que la variedad forastera es una variedad única, con un genoma único y local, y el cruce producido por las 2 variedades preexistentes que dije antes. Además, podríamos tener variedades desconocidas en nuestra isla, que tenemos que ponerle nombre y resguardarlas como joyas. Eso ya saldrá más adelante en el artículo que se publique. También, conjuntamente con este estudio genético, realizamos un rastreo de fuentes documentales para el estudio, para ver de dónde venía lo de la forastera. De ahí, todo lo que dije al principio salió de este estudio y queremos seguir ahondando en el estudio histórico, porque en esta época se rastrearon los estudios municipales de Agulo, Hermigua, Vallehermoso, San Sebastián, de todos los municipios, el archivo insular del Cabildo y el archivo de la Casa de Fuerte de Adeje. Pero nos quedan, me han comentado un archivo de Gran Canaria y un archivo de un notario en La Laguna y un archivo que creo que hay en el Cabildo que podría tener cosas también interesantes. Proyectos previstos, pues la segunda parte de la caracterización, la segunda parte del rastreo de fuentes documentales, geolocalización y señalización de los lagares antiguos. Yo que me he pateado por ahí siempre, ¿no? Los viñedos, pues hay muchos restos de lagares esculpidos en piedra, que yo creo que eso sería un reclamo turístico interesantísimo. O sea, y hay bastantes, y que están abandonados y no están siendo visibles. Queremos hacer también un estudio de tipificación aromática de la forastera Gomera con el análisis de los precursores aromáticos que puedan tener. Esto, forastera frente al cambio climático, yo creo que tiene que ser un estudio a nivel regional con todas las variedades locales que tiene cada isla y que sea la Consejería de Agricultura con los cabildos insulares quien promueva este estudio conjunto, porque nosotros solos no podríamos, y la instalación de estaciones meteorológicas para la detección temprana de enfermedades. Este proyecto lo he metido a una subvención de la Consejería del Cambio Climático, esperemos que no lo aprueben. Y esto siempre lo pongo cuando doy por ahí una charla, y me gusta ponerlo, no es digamos el sitio, pero bueno, yo lo digo. ¿Por qué debemos apostar por nuestros vinos? Porque conservamos nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestras tradiciones, patrimonio etnográfico, nos protegemos a nuestros montes de la erosión y de los incendios, conservamos un patrimonio único en el mundo, creamos economía circular, el dinero se queda en nuestra isla. Degustamos un vino único, producto kilómetro cero, se disminuye por lo tanto la huella de carbono. Además, aquí me faltó poner que se fija población al mundo rural. Faltó ponerlo. ¿Y qué garantiza un vino con denominación de origen? Pues garantiza calidad, garantiza origen y garantiza autenticidad. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias. Si quieren una preguntita. Sí, vamos a aprovechar 5 minutitos para algunas preguntas. ¿Quién quiere hacerla? Santiago. Que soy viticultora, lo puedo invitar.
Sí, sí, claro, porque o sea, lo entiendo perfectamente. la orografía, la isla... Lo entiendo perfectamente por las diferencias climáticas y por la diferente altitud que hace que en un lado madure antes, Sí. pero a lo que voy es, a la hora de gestionar eso, a la hora de elaborar, de vinificar, es una curiosidad. ¿Hay bodegas que tienen viñedos en diferentes sitios o recolectan, me refiero, o sea, para elaboraciones de tan pequeño volumen, cómo consiguen después, o sea, esperan, mezclan, vinifican lo de una zona por separado y por lo de otra? Y claro, porque me llama la atención, ¿no? Porque habrá bodegas que tengan ejemplo de ello es Montoro. sus viñedos, ¿no? Los viñedos, Sí. algunos los tendrán en una zona, Sí. pues a una determinada altitud y ya meten toda la bodega y vinifican, pero otros, pues... Sí, sí, vinifican, hacen diferentes vinificaciones. Bueno, yo en el caso, buenos días a todos, me presento Alejandro de la bodega Montoro. Un poco al hilo de lo que dice Nancy, ¿no? De ese, con tan poca uva que se recoge en la isla, ese periodo tan largo de vendimia. Y en el caso de las bodegas, pues vieron, si dividimos las 16, 20 bodegas por los kilos, pues son poquitos kilos para cada bodega, que eso, pues con un depósito te resolverías, ¿no? Si toda la uva te llegase en un fin de semana. Lo que pasa es que al final, pues, bueno, en el caso nuestro estamos entre 4 y 6 fines de semana. Intentas unir, nosotros casi que compramos a 14 y 15 viticultores, los tienes que poner de acuerdo, tienes que ir, te pasas un día visitando fincas, al final pues están la lejanía y la dificultad de acceder, pues te lleva mucho tiempo, al final tienes que controlar si quieres vendimiar en una época o en un momento adecuado, y luego pues te cuesta tener muchos depósitos, pequeños depósitos y diferentes épocas de vendimia, finales de fermentación, trasiegos, al final, pues bueno, pues cuesta bastante. Yo a eso pues siempre lo busco el lado positivo y es, venga, pues tengo la oportunidad de coger estas parcelitas aquí, estas parcelitas aquí, aprender de cada vino, cada parcela, qué es lo que te da. Y bueno, pues al final sí es verdad que no podemos hacer tantos vinos y al final terminas mezclando porque es que no queda otra. Ya nos gustaría, pero eso también puede suponer una etiqueta nueva, ¿sabes? Que son demasiados costos. Entonces al final, bueno, pues intentas hacer los cupás o las mezclas que consideres y así. Pero sí es verdad que es una vendimia bastante laboriosa. Larga. Bien, muchas gracias. ¿Alguna más? Bien, ¿ninguna más? Sí. Pues pasamos entonces a sí. ¿Caballero? Sí, se anima. Sí. Europea, francesa, portuguesa, italiana y la española, pues se enviaron muchos barcos con cepa de uva de toda Canarias y también de La Gomera. Y dicho que creo que hay alguno, no sé si la compañera de la Universidad de La Laguna, en algunos sitios hay alguna variedad de forastera, no estoy seguro, no sé si después la doctora de la Universidad de La Laguna me puede decir. No, de Rovira y Virgili. Vale. Francesca. Conozco su universidad. Sí. Creo que hay genomas de la uva nuestra, de aquí de La Gomera, de la forastera. Ya no lo dirán ellos. Por ahora Sí. no sé. Muy bien, pues muchas gracias, Vale, Nancy. gracias. Y vamos a dar paso a la última ponencia de la mañana. Te despedimos, nos vemos dentro de un Vale, ratito. gracias. Muchas gracias por tu intervención. Nos despedimos de Nancy con un aplauso.